Iván Duque Márquez niega que el Niño Hernández le haya depositado dinero a su campaña y también niega ser amigo de él. Dice que es porque el padre de Ñeñe y su padre Iván Duque Escobar eran amigos. Esa excusa es muy parecida a la que saca Santiago Uribe Vélez cuando aparece en esa amigable foto con el clan de los Ochoa del cártel de Medellín. El hecho fue que se tomaron 5 fotografías en poco menos de 2 años. Incluso en un año larguito se tomaron 5 fotografías. Y más allá de que hayan sido en eventos públicos o privados, ahí están las fotografías. Y curiosamente, la posesión de Duque fue con invitación. La posesión de Petro fue con fila. Yo, por ejemplo, estuve en la posesión de Petro. O sea que yo podría ser tan afortunado como Ñeñe Hernández, que Ñeñe Hernández estuvo en la de Duque, yo estuve en la de Petro. Y sería muy extraño que Petro apareciera en 5 fotografías muy cercanas con un narcotraficante, además acusado de asesinato y relacionado con clanes mafiosos como el clan de los Géneco y con Marquitos Figueroa. Entre otras cosas, el clan de los Géneco también asociado con Vicky Dávila en matrimonio. Ahí quedan las 2 versiones, la versión de Julián Martínez y la versión del mismo presidente Iván Duque Márquez. Y de nuevo les pongo el reto, así como les puse el reto que encontraran un video de RCN hablando de la Operación Orión, también les pongo un reto para que me lo traigan el próximo viernes, de encontrar un video de RCN hablando de la Ñeñe Política o un video de la revista Semana hablando de la Ñeñe Política desde que los Gilinski compraron la revista Semana, porque vieron ustedes que si hay un video de Semana hablando de ese escándalo de la Ñeñe Política, pero hace 3 años, cuando la revista Semana tenía unos dueños que no eran uribistas, cuando la revista Semana contrató a Ariel Ávila, que es un claro enemigo del uribismo, y cuando Julián Martínez era invitado como panelista a la revista Semana. Ustedes saben que en los últimos 2 años la revista Semana cambió de dueños y también cambió de agenda editorial. Y así como hemos analizado la Ñeñe Política desde diferentes miradas, puntos de vista contrarios para que ustedes saquen sus conclusiones, vamos a hablar de otro escándalo maravilloso, los famosísimos bonos de agua Carrasquilla, por el mismo ministro de Hacienda polémico que creó la reforma tributaria que grava la canasta familiar, la reforma tributaria antipopular, y creada también por el mismo del escándalo de paraísos fiscales, escándalo de Pandora Papers, y también famoso por los escándalos de Panama Papers. Vamos a escuchar también 2 versiones distintas del escándalo de los bonos de agua Carrasquilla. Y aquí está la primera versión del canal Noticias 1, para que ustedes miren cómo fue este informe. Después de que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, asegurara ante la plenaria del Senado que no influyó en los municipios que se endeudaron por 20 años con los créditos de los bonos de agua que él mismo estructuró hace 10 años, Noticias 1 tuvo copia del acta de una sesión del Consejo de Lebrija, Santander, en la que uno de los cabildantes relata las veces en que Carrasquilla se reunió con la alcaldesa y con algunos concejales para incidir en su decisión. Juliana Ramírez. En el acta 63 del 10 de septiembre del 2010, en la que se registra lo que se dijo ese día en la sesión del Consejo de Lebrija Santander, se le dio facultades a la entonces alcaldesa Sonia Serrano para que asumiera una deuda por 3.200 millones de pesos mediante los bonos de agua para construir obras para un acueducto eficiente. En ella se evidencia no solo la oposición de algunos concejales que eran conscientes de lo que significaba pignorar recursos futuros a 19 años, sino la denuncia de algunos cabildantes contra otros que habían recibido coimas por aprobar el endeudamiento. Alonso Valenzuela manifiesta que hoy tiene que decir la verdad porque hubo plata, y él lo va a decir porque él estuvo en las reuniones. Manifiesta que hubo 100 millones por cada proyecto. Pero este acta es trascendental porque se constituye una prueba de que las gestiones del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, entonces gerente de Configura, fueron más allá de estructurar financieramente el negocio de los bonos de agua, como lo ha afirmado él y el mismo presidente
presidente Iván Duque. Él no era asesor de entes territoriales. Comenta que él personalmente estuvo en una reunión con el ministro Carrasquilla, ex ministro de Hacienda, que está haciendo este tipo de negociaciones con los diferentes municipios. Comenta que él estuvo en esa reunión y trajo toda la información y se la presentó a la alcaldesa. En su intervención, el cabilante Fernando Monosalva le cuenta a todos sus colegas que él mismo se reunió directamente con el ministro Carrasquilla y la alcaldesa. Javier Uribe Mota, sucesor de la alcaldesa Sonia Serrano, habló con Noticias 1. El ministro debe renunciar por una cuestión más ética, porque es que aquí en Colombia hay un problema grave, es que no se ha reglamentado el famoso conflicto de intereses. Las obras aprobadas finalmente por el Consejo nunca se construyeron, ya que el dinero, según la alcaldía actual de Lebrija, se destinó en la pavimentación de unas vías. Estamos haciendo racionamiento casi 5 días a la semana. Un año después de haber firmado el endeudamiento, un ciudadano interpuso una acción popular contra el acuerdo. Un juzgado le dio la razón. Se pudo demostrar que el municipio de Lebrija no cumplía los requisitos establecidos por la Ley 358 del 97 sobre endeudamiento público. Este fallo se dio en 2011, pero los hechos ya estaban cumplidos y nunca se acató. Por otra parte, los concejales que presuntamente recibieron cobijos para aprobar este proyecto tendrán que presentarse mañana ante un juzgado de Bucaramanga para definir su situación. El presidente Duque y el expresidente Uribe se contradicen sobre la asesoría que el ministro de Hacienda dio a los municipios que hoy deben pagar los bonos de agua. Los documentos muestran que Carrasquilla tenía una interlocución directa con los alcaldes que ignoraron los presupuestos de sus municipios por 20 años. Juliana Ramírez. Los actos de corrupción en la ejecución de unos créditos no implican que quien estructuró la parte financiera, de la cual yo fui una parte, esté implicado. A pesar de que el ministro de Hacienda le dijo al Congreso que él y su empresa Configura solo estructuraron el modelo de los bonos de agua, sus gestiones fueron mucho más allá. Él no era asesor de entes territoriales. Él no era intermediario. 2 cartas de la alcaldía de Florencia Caquetá, una de ellas de la mandataria local y una respuesta de Carrasquilla, indican cuánto estuvo el ministro involucrado en el trámite del endeudamiento de los municipios con los créditos que Configura intermediaba. Me permite informar que de acuerdo con las facultades conferidas por el Honorable Consejo de Florencia, comprometeremos los recursos del Sistema General de Participaciones, sector agua potable y saneamiento básico, mediante la pignoración del flujo de caja, por un valor anual de hasta 80% de lo que corresponde por transferencias. La misiva dada a conocer por el senador Jorge Enrique Robledo no fue enviada al Grupo Financiero de Infraestructura, sino al mismo Carrasquilla, a la sede de su empresa Configura, ubicada en la calle 72, número 782, Torre B, oficina 502. De vuelta, Carrasquilla responde otra carta a la alcaldesa sobre los contratos que debían firmar para concretar el endeudamiento. Recibí unos honorarios, o recibió esa empresa unos honorarios, y esos honorarios, créanme, que se basaron en muchísimas horas de trabajo. Noticias. Pero esas muchísimas horas de trabajo fue simplemente que este tipo, Alberto Carrasquilla, endeudó a 117 municipios y con un claro conflicto de intereses. Ahí pueden ver ustedes que él se lava las manos diciendo, no, es que eso fue una asesoría, ahí no había conflicto de intereses, yo no hice nada malo. Entonces, esa es la clase politiquera que lamentablemente nos ha gobernado y que este tipo de escándalos también hicieron que la gente se rebotara hace 2 años. O sea, no fue que porque, ay, qué bueno tirarle piedras y papas bombas a los agentes del ESMAD, ay, qué rico, no, la gente estaba indignada, la gente estaba mamada de los escándalos de este tipo, que tiene un triple escándalo. El escándalo que estamos viendo aquí de los bonos Carrasquilla, un escándalo totalmente comprobado, el escándalo de los paraísos fiscales de Pandora Papers y la escandalosa reforma tributaria que fue el detonante, pero no fue la única causa del paro que empezó hace 2 años. Uno tuvo acceso a 2 presentaciones en PowerPoint en las que se promocionaban los bonos de agua desde las oficinas de Configura. La primera es un documento técnico donde se explican los fundamentos, aspectos legales y riesgos del negocio. La segunda era entregada a los gestores entrenados por la oficina de Carrasquilla para impulsar el negocio con los alcaldes y concejales. Para dar
dar tranquilidad profesional y respaldo a los bonos, en la presentación se mencionaban a los ex subalternos de Carrasquilla en el Ministerio de Hacienda que hacían parte del negocio. Para este proyecto Configura Capital aporta los servicios del doctor Alberto Carrasquilla, ex ministro de Hacienda, del doctor Andrés Flores, ex director de Fogafín, y del doctor Luis Leguizamón y la doctora Yolanda Rueda, expertos consultores de la División de Apoyo Fiscal DAF del Ministerio de Hacienda. Para persuadir a los alcaldes de aceptar el esquema de bonos de agua, también se atacaban las debilidades de una oferta oficial que buscaba financiar los planes departamentales de agua mediante Findeter. La estrategia de Configura consistía en atacar el sistema de financiación de los planes departamentales de agua con el argumento de que con el gobierno tenían menos libertad para el manejo de los recursos. Y una mujer que fue invitada a las oficinas de Configura para recibir las instrucciones sobre cómo llevar el plan de los bonos de agua a los municipios, explicó que era la empresa del ministro la que organizaba los documentos de las solicitudes de los municipios. Yo estuve en las oficinas de Configura Capital, fui invitada a conocer el modelo de negocio que ellos vendían como una especie de oportunidad. Esta persona asistió a 2 reuniones en la sede de la empresa Configura del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, ubicado en la oficina 502 en la calle 72, número 782. Fue por invitación del promotor de los bonos de agua a conocer en qué consistía el negocio de convencer alcaldes y concejales de endeudar sus municipios a un término de 19 años. Imagínense tener que pagar una deuda de 19 años, 117 municipios pobres, es solo para favorecer la empresa del exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Ya saben por qué en el bajo mundo le dicen a este señor Carrasquilla Ratasquilla. O sea, es que es algo bastante polémico y hay gente que se gana los apodos con justo mérito, como a esta Karen Abudinen, que ya cuando a alguien le roban, le dicen, lo abudinearon. Y este señor Alberto Carrasquilla está profanando el apellido del otrora literato Tomás Carrasquilla, otro que está haciendo quedar mal el apellido. Y miren esta parte final del informe que trae este testimonio. La persona que dirigía las reuniones era la doctora Yolanda y ella nos explicaba de qué se trataba el modelo. Yolanda Rueda fue una consultora de la División de Apoyo Fiscal DAF, es decir, fue subalterna de Carrasquilla del Ministerio de Hacienda y posteriormente miembro de Configura. Nos brindaba con una especie de capacitación y después nos entregaban un paquete de documentos para llevarle a los municipios y ayudarle a los alcaldes en su gestión. Estos documentos, entre los que se encontraban cartas de intención de alcaldes, el certificado de indicadores financieros, contratos de crédito municipal y hasta las actas de proyecto de acuerdo, fueron formatos entregados por Configura a los promotores, cuyos perfiles eran personas influyentes política y contractualmente en las regiones. El verdadero disfraz de eso estaba dentro del plan departamental de aguas, que se consideraba, nos decían que el artículo 91-93 de la ley 1551 obligaba a los municipios para no perder el acceso a los recursos. En 2008, este concejal solicitó un concepto de superservicios para que le aclarara si era verdad que los municipios podían perder los recursos del Sistema General de Participaciones si no entraban al negocio. Creían de que el Consejo Municipal de Guadalajara, UGA, existía una ignorancia absoluta. No es cierto que por pertenecer a un plan departamental de aguas, el municipio pierda su derecho a los recursos del Sistema General de Participaciones. Después de 3 intentos, los bonos de agua que para UGA Valle del Cauca tenían pensado generar un crédito de 4.600 millones de pesos, no tuvieron éxito en el municipio. De acuerdo con personas que asistieron a estas capacitaciones en las oficinas de Configura, las comisiones podían llegar hasta el 2% del endeudamiento, dependiendo de la complejidad para convencer alcaldes y gobernadores. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, participó como empresario en la presentación a los municipios de los bonos de agua que él estructuró como ministro del gobierno Uribe. Así lo declaró a Noticias 1 el exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Juliana Ramírez. ¿Cómo fue esa reunión con Carrasquilla? Fue una reunión formal, digamos técnica, una reunión donde nos mostraron cuáles podrían ser los ingresos futuros. Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali en el periodo 2008-2011, aseguró que lo citaron en la sede de la empresa Configura del hoy ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla para proponerle el negocio de los bonos de agua. Nos convocaron a quienes éramos alcaldes en ejercicio a una oficina en la 72 en Bogotá, en la avenida Chile. Aunque Cali no hace parte de los 5 municipios del Valle del Cauca que ignoraron por 19 años sus recursos, Jorge Iván Ospina tiene claro cómo hacía Carrasquilla para persuadir a los ordenadores del gasto. No entendí.
la pregunta de intermediarios. Una empresa de lobby contactaba a los alcaldes y les ofrecía la posibilidad de financiamiento para adelantar proyectos de agua. 2. Los alcaldes eran convocados a una oficina en Bogotá donde se les hacía una evaluación de mediano plazo de las posibilidades de su municipio. Luego se les daba una ruta a los alcaldes con instrucciones del paso a paso de cómo comprometer sus recursos futuros. Cómo tenía que tener la aprobación del Consejo Municipal, cómo tendría que tener un tipo de proyecto para ser adelantado. Cuando el entonces alcalde Ospina analizó las condiciones del endeudamiento, decidió desistir porque no entendía el por qué había unas tasas tan altas cuando el pago estaba garantizado directamente por el Estado. La alcaldía de Cali, de todas formas, como ciudad grande, tiene un departamento técnico y financiero fuerte y robusto. Seguramente para alcaldes de municipios pequeños y medianos, al no tener ese talento humano que les haga evaluaciones de mediano y largo plazo, fácilmente caen en la idea. Los 5 municipios del Valle del Cauca que se endeudaron con los bonos de agua, con los bonos Carrasquilla, comprometieron recursos del Sistema General de Participaciones por 17.000 millones de pesos. De estos, la mitad se fueron para Jamundí, municipio donde estas obras que se financiaron no fueron funcionales. No fueron funcionales. Qué forma tan disimulada de decir que se robaron la plática, y con el conflicto de intereses de Alberto Carrasquilla dejó la deudita a 117 municipios. Y miren algo muy curioso, que también hay que tenerlo en cuenta desde la perspectiva cronológica. Este negocio fraudulento de Alberto Carrasquilla lo hizo cuando él era el ministro de Hacienda de Álvaro Uribe Vélez. Y miren que apenas se destapó en esta época en la que Duque competía la presidencia con Petro en el 2018. Fue un escándalo que se hizo hace casi 10 años y se dieron cuenta que el exministro Carrasquilla era bastante hábil para enredar a los alcaldes. Bueno, y por fortuna hubo alcaldes que no se dejaron enredar, porque de entrada les pareció muy sospechosa esa tasa de interés, y lamentablemente hay 117 municipios pobres que están endeudados en este momento, y los tales bonos de agua Carrasquilla terminaron siendo una estafa que fue al Estado colombiano, es decir, a todo el pueblo colombiano, porque el Estado es territorio, población y poder. El Estado es el aparato que se arma con los impuestos que todos pagamos. Y por eso es triste que haya gente que siga nombrando ministro a este tipo de personajes, que haya gente que siga votando por este tipo de personajes, pero eso hace parte también del desconocimiento histórico, de la falta de pensamiento crítico, la falta de memoria, y por eso es importante analizar todas las caras de la moneda. Y ya para cerrar este tema de los bonos de Carrasquilla, hagamos un ejercicio muy sencillo. Vamos a mirar, por ejemplo, qué dijo RCN, porque el informe que estábamos viendo ahí es del Canal 1. ¿Qué dijo RCN de los bonos de agua? Aquí está, por ejemplo, una entrevista que le hacen a Carrasquilla, y acá está lo que dijo RCN. Vamos a escuchar bien para que analicemos. Esta es la otra cara de la moneda. El medio uribista RCN, que dijo de este escándalo. Programado el debate de control político al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, por los llamados bonos de agua. El Polo Democrático pidió que se le respete sus derechos como citante del debate. Edwin Gutiérrez, ¿hay o no hay debate? ¿Qué tal, Joana, televidentes? Muy buenas tardes. Pues el debate comenzaría sobre las 4 de la tarde, eso dice la agenda de la plenaria del Senado. Sin embargo, en las últimas horas, el senador citante del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, ha dicho que no es conveniente que hablen también en este debate los integrantes del Partido Centro Democrático. Esa es la pelea, esperaremos qué pasa sobre las 4 de la tarde.
El principal citante del debate, el senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo, acusó al Partido Centro Democrático de torpedear el debate contra el ministro Alberto Carrasquilla por el hecho de inscribir a algunos senadores para defender al citado funcionario. Pues si consideramos que no hay garantías, pues nosotros no hacemos el debate y que ellos hagan lo que quieran. Pero aquí hay un problema además de dignidad también de por medio. Nadie puede atropellar al Polo Democrático Alternativo. El Centro Democrático explicó que está en todo el derecho, como partido de gobierno, de salir en defensa del ministro de Hacienda. Pero tampoco pueden pretender que el partido de gobierno no pueda defender a quien es el ministro de todos los colombianos. Por ahora, el debate está previsto para las 4 de la tarde en la plenaria del Senado. Se le abona a RCN que, siendo un medio uribista de la organización Ardila Lule, por lo menos habló de que iba a haber un debate de por allá Carrasquilla con Robledo, ya. Pero si fuera un ministro de Petro el que tuviera ese escándalo de atracar a 117 municipios, téngalo por seguro que Semana, RCN, Caracol, hacían videos de 3 horas y decían la grave acusación al ministro de Petro, pero como es un ministro que fue de Uribe y que fue de Duque, entonces miren la forma tan disimulada para que el colombiano promedio no se escandalice. Recuerden que la clase pasada hablamos de 3 actitudes que tienen los medios masivos ante este tipo de noticias. Está la actitud de memoricidio, que es no hacer ningún video del tema, que esa estrategia la han implementado con la Operación Orión, un memoricidio, y algunos artículos de prensa que de pronto la gente no lee, y tratando de desviar la atención con el tema de la guerra contra las drogas en la Comuna 13. La otra, que es esta, que es contar verdades a medias, o sea, contar una verdad que hay un debate de control político al entonces ministro Carrasquilla, liderado por el Polo Democrático Alternativo y Jorge Robledo. Esa es la forma tibia, que es contar verdades a medias, y la forma como lo hace el Canal 1, que es con pelos y señales, profundizando, dedicándole casi 10 minutos a la noticia. Entonces miren, son 2 actitudes muy diferentes para abordar un mismo hecho. Y tanto en la Operación Orión como en los atentados al Club El Nogal, que los analizamos la clase pasada, como en el tema de la ñeñe política y en el tema de los bonos Carrasquilla, uno nota de una cuál es la intención de los medios. Miren que en el tema de la ñeñe política que analizamos ahora, no encontramos un solo video de RCN. Entonces ahí RCN optó por el memoricidio. Aquí por lo menos RCN hizo la notica explicando el tema del debate de control político, la noticia, pero no hicieron una investigación rigurosa como el Canal 1, que mostraron documentos, mostraron testimonios, contrastaron fuentes, incluso pusieron el testimonio de Carrasquilla donde se limpiaban las manos. Entonces, el Canal 1 es un periodismo independiente, crítico, profundo, y RCN es un periodismo desinformador, que a veces actúa por omisión, otras veces por memoricidio, otras veces con verdades a medias, y esa es la forma de manipular la opinión pública. La gente que vio ese video no se va a escandalizar, porque lo va a ver como un trámite normal, y enfatizan en que no, es que no quieren dejar participar al Centro Democrático para que lo defienda. O sea, se pegan de ese detalle como para victimizar al victimario, para tapar el escándalo de los bonos de agua Carrasquilla, el escándalo que hasta la fecha tiene endeudados a 117 municipios. Por eso yo tengo 2 conclusiones de esta parte. La primera, que uno debe darle la oportunidad a todos los medios, porque hay gente que utiliza la cultura de la cancelación. Dice, no, yo no veo ni RCN ni Caracol porque me embrutecen. Yo no comparto esa cultura de la cancelación. Yo pienso que uno siempre tiene que darle la oportunidad a los medios, sobre todo a los medios que piensan diferente a uno.
para uno ver cómo cubren, cómo investigan, cómo exponen la noticia. Pero debe comparar esa lectura de esos medios con otros medios que uno considere más serios. Y miren que el Canal 1 no decepciona. En la Operación Orión, impecable. En el tema del Club El Nogal, impecable. En el tema de la ñaña política, impecable. En el tema de los bonos de agua Carrasquilla, impecable. O sea, el Canal 1, y esa es mi segunda y última conclusión de esta parte, el Canal 1 es el medio más serio, pero no es porque defienda lo que yo creo, es porque hace lo que un medio masivo debería hacer. Y cuando hay algún descache del gobierno de Petro, que también lo ha habido, no tan graves como estos que hemos expuesto hoy, pero el gobierno de Petro también ha cometido errores, como el despilfarro de Liscano. El Canal 1 también habló de ese tema, no le tapó nada al gobierno de Petro. Y entre otras cosas, hablando de los errores de Petro, ¿cómo va a nombrar a Liscano ministro? Si Liscano ya demostró que es un despilfarrador, con ese tema de las plumas de ganso y el tema de los televisores de casi 30 millones, o sea, Liscano no merece ser parte del gobierno de Petro. ¿Y cómo lo nombra ministro? Entonces mire que Petro también comete unas cagadas y uno se pone a ver el Canal 1 y también dice las cagadas del gobierno de Petro. Y eso es lo que uno llama pensamiento crítico, que así sean medios aparentemente antiuribistas y no tan hostiles con el gobierno de Petro, también critican las cosas en donde ellos consideran que el gobierno de Petro se equivocó. Y eso se llama libertad de prensa, libertad de conciencia, libertad de pensamiento, y eso es lo que siempre hay que promover en este tipo de clases, como pensamiento crítico y nuevas tecnologías. Y para terminar la clase de hoy, voy a compartirles dos visiones más de el escándalo de Mintic, del Ministerio de las Telecomunicaciones, donde se robaron 70.000